En toda la Biblia hay preguntas que generan debates, pero ninguna tan intrigante, tan desconcertante como esta. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Porque si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, si Caín y Abel fueron sus únicos hijos al inicio, entonces, ¿cómo es posible que Caín encontrara una mujer en una región llamada Nod? Una tierra que, según Génesis, parece existir mucho antes de que Caín llegue a ella. Este misterio ha dividido a teólogos, arqueólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo. Para algunos, todo encaja perfectamente dentro del relato bíblico si se lee con atención y sin suposiciones modernas. Para otros, la Biblia deja entrever algo mucho más grande: la existencia de otros pueblos, otras familias o incluso otras líneas humanas que nunca pasaron por el jardín del Edén. Hay quienes creen que la respuesta está en la genealogía, otros en la cultura hebrea antigua, y otros en pistas que la arqueología y las tradiciones de civilizaciones antiguas han dejado ocultas durante milenios. Hoy exploraremos esos caminos, las explicaciones tradicionales aceptadas por la mayoría, las interpretaciones alternativas que pocos mencionan, y las teorías históricas que plantean un escenario mucho más amplio del que solemos imaginar. Y antes de continuar, si te apasionan los misterios bíblicos, la historia oculta y los debates profundos que conectan el pasado con el presente, suscríbete a Entre Versos y Enigmas. Cada semana encontrarás nuevos episodios como este, llenos de análisis, preguntas y respuestas que quizá cambien la forma en que ves los textos más antiguos del mundo. Durante siglos, la explicación más aceptada dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam es sorprendentemente sencilla. La esposa de Caín era una hermana o una sobrina, descendiente directa de Adán y Eva. Génesis explica que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos de los que se mencionan por nombre. El texto dice literalmente que tuvieron hijos e hijas, lo que implica una expansión familiar muy grande en las primeras generaciones humanas. Caín y Abel son mencionados por ser centrales en la narrativa, pero no eran los únicos. Según esta lectura, cuando Caín fue desterrado tras matar a su hermano Abel, ya existían suficientes descendientes de Adán y Eva como para formar los primeros clanes familiares. Con el paso del tiempo, esos clanes se habrían asentado en distintas regiones, y una de ellas sería la misteriosa tierra de Nod. Dentro de esta visión tradicional, todo encaja. Adán y Eva son los primeros. Caín pertenece a la primera generación, y su esposa sería simplemente una mujer de la misma familia ampliada. Además, en este marco, las uniones entre parientes cercanos no representaban todavía un problema moral o biológico. Los relatos antiguos señalan que en los comienzos de la humanidad, estas uniones eran inevitables para que la población creciera. Recién siglos después, en tiempos de Moisés, se introducen leyes que prohíben los matrimonios entre parientes directos. Este punto es importante. En el pensamiento tradicional, la humanidad no comenzó con millones de personas dispersas, sino con una sola familia. Y por eso, la identidad de la esposa de Caín no es un misterio, sino una consecuencia natural del contexto. Para muchos creyentes, esta explicación honra la estructura narrativa del Génesis y se ajusta sin contradicciones a la idea de una humanidad unificada en un origen común. Pero aquí es donde surge la interpretación que muchos no conocen. La idea de que Adán y Eva no fueron los únicos seres humanos creados por Dios. Esta postura parte de algo muy sencillo, pero profundamente revelador.
La Biblia afirma que Adán fue el primer hombre del Edén, pero en ningún versículo dice explícitamente que haya sido el primer ser humano de toda la tierra. Y es aquí donde el debate realmente comienza. Cuando Caín es expulsado por matar a Abel, expresa un temor inquietante. Caín dice: «Cualquiera que me encuentre me matará». Pero, ¿quiénes eran esas personas? Si se supone que hasta ese punto solo existía su familia inmediata. La Biblia tampoco explica cómo Caín edificó una ciudad en la tierra de Nod. No una tienda, no una casa, una ciudad. Y una ciudad no se construye para dos personas. Eso implica población, trabajo organizado, familias, clanes ya establecidos. Todo esto llevó a muchos estudiosos a proponer una idea distinta: que Dios pudo haber creado otras comunidades humanas fuera del Edén, y que Adán y Eva fueron colocados como una pareja especial, la que recibió conciencia espiritual, moralidad y una relación directa y personal con Dios. Bajo esta visión, Caín no encuentra simplemente a una mujer por azar, sino que se une a una de las familias o grupos humanos que ya existían en la región de Nod. Y aquí entra un punto fascinante: la teoría bíblica de la doble creación, basada en la aparente diferencia entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis 1, Dios crea al ser humano de forma general. Varón y hembra los creó. Aquí la creación es simultánea, hombre y mujer al mismo tiempo, como parte del orden de la naturaleza. Pero en Génesis 2 ocurre algo distinto. Se narra una creación mucho más específica y detallada. Primero se crea a Adán en singular. Luego, Dios forma a Eva de su costilla. No como parte de una creación general, sino como una pareja única, con propósito especial. Muchos investigadores ven en esta diferencia una señal de que Génesis 1 describe la creación de la humanidad en general, mientras que Génesis 2 describe la creación de Adán y Eva como una línea particular, quizá incluso una humanidad separada, la que recibiría el Edén y la misión espiritual. Así, cuando Caín llega a Nod, no está encontrando un lugar vacío, sino una comunidad humana ya existente. Esto también ayudaría a explicar por qué las genealogías posteriores muestran una expansión tan rápida y numerosa de la humanidad. Porque no solo provendría de Adán y Eva, sino de la unión entre estas dos líneas humanas, la creada en Génesis 1 y la creada en Génesis 2. No se trata de negar la Biblia, sino de leer sus silencios con atención, de conectar los detalles que siempre han estado allí y preguntarnos: ¿el Edén fue el inicio de toda la humanidad, o el inicio de una humanidad muy específica? Aún dentro del mismo marco bíblico existen interpretaciones adicionales que intentan dar sentido a la misteriosa esposa de Caín, sin necesidad de acudir a otras líneas humanas o a civilizaciones externas. Una de las más conocidas es la interpretación de la descendencia paralela, que plantea que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas de los que se mencionan en Génesis. El propio texto dice que vivieron cientos de años y que durante ese tiempo tuvieron hijos e hijas. Según esta idea, la esposa de Caín no sería alguien extraño o misterioso, sino simplemente una hermana o una pariente cercana nacida entre esos descendientes no descritos detalladamente. Para quienes siguen esta postura, el relato bíblico se enfoca solo en personajes clave y deja fuera a muchos otros porque no afectan la narrativa principal. Otra interpretación proviene de la lectura simbólica del Génesis. Esta postura, defendida por algunos estudiosos modernos, propone que no todos los personajes de los primeros capítulos de la Biblia deben entenderse como figuras individuales, sino como representantes de clanes, tribus
o grupos humanos completos. En este enfoque, Caín no sería un solo hombre viajando a una región desconocida, sino un linaje que se mueve hacia la tierra de Nod, donde se une con otro clan humano ya existente. La esposa de Caín sería entonces la mujer perteneciente a un grupo con el que su pueblo se mezcló. También existe la interpretación que relaciona el relato con lenguaje arquetípico. Aquí, Caín representa al ser humano que abandona el lugar protegido por Dios y se encuentra con el mundo áspero, lleno de otras personas, peligros y culturas. Según quienes apoyan esta lectura, la esposa de Caín no es un enigma histórico, sino una pieza narrativa que muestra cómo la humanidad se expande más allá del paraíso. Lo interesante es que aunque estas interpretaciones no pretenden contradecir el texto bíblico, sí buscan ampliar su comprensión. Todas coinciden en que Génesis no está intentando contar cada detalle de la historia humana, sino transmitir mensajes más profundos sobre la caída, la expansión y la lucha moral de los primeros pueblos. Visualiza por un momento la escena. Caín caminando por la tierra de Nod, acompañado de su esposa, en un mundo que aún parece vacío y misterioso. Las preguntas persisten. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde vino? Los relatos bíblicos no nos dan una respuesta clara, y es precisamente eso lo que ha generado tantas teorías y debates a lo largo de los siglos. Algunos argumentan que la narrativa de Caín y su esposa es simbólica, representando la expansión de la humanidad más allá del Edén. Un mensaje sobre la civilización y la diversidad. Otros insisten en que la Biblia apunta a la existencia de otros seres humanos fuera de Adán y Eva, dejando espacio para interpretaciones que desafían la visión tradicional. Lo cierto es que este misterio no solo nos invita a reflexionar sobre los orígenes de la humanidad, sino también sobre la forma en que interpretamos los textos sagrados y los relatos antiguos. Cada fragmento de historia, cada interpretación nos acerca un poco más a comprender un mundo que sigue siendo enigmático. Si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete a Entre Versos y Enigmas. Cada semana traemos historias bíblicas, debates y secretos que te harán ver la historia bajo otra luz. No solo leemos la Biblia, la investigamos, la cuestionamos y te contamos lo que casi nadie se atreve a explicar.